gráficamente cómo más o menos podemos ver estas variables de esta curva. Y dentro de todo, ya en las curvas de dosis y respuesta podemos ver que también se pueden comparar fármacos, ¿sí? 1, 2, 3 o más fármacos, ¿verdad? Los podemos comparar en cuanto a su eficacia y a las otras variables de manera gráfica. Eso no lo vayan a olvidar. Y potencia, aquí tenemos potencia. Quiero ver si está por ahí Jennifer Azucena Chico. Jennifer. Buenos días, doctor. Sí, aquí Buenos estoy. días, 100 puntos, excelente. Hácenos el favor, así con tus palabritas, ¿qué te suena este término de potencia con relación a farmacodinámica y farmacología? Podría decirlo como el poder o la magnitud que tiene un fármaco para producir la respuesta en el cuerpo. Sí, 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 por ahí va la cosa. Yo creo que no andas tan lejos. Fíjate lo que yo les anoto acá. Cuando la dosis, dice, que se requiere, obviamente, ¿para qué? Pues para alcanzar una respuesta máxima. Es pequeña, ¿sí? Se dice que un fármaco es potente. Por eso les acabo de decir yo que estas gráficas, estas curvas de dosis y respuesta sirven también para comparar medicamentos. Y es exactamente lo que estamos viendo acá. Miren, 10 miligramos de morfina, dice acá, es un potente analgésico del orden, pues, o de la clasificación de los opiáceos, ¿verdad? 10 miligramos de morfina equivalen a 120 miligramos de codeína para producir el mismo efecto. ¿Qué efecto? Efecto analgésico, ¿sí? Entonces, con base al concepto que tenemos acá, Jennifer, ¿cuál sería entonces el medicamento más potente de estos dos? ¿Todavía andas por ahí, Jennifer? Sí, sí, es que estaba leyendo otra vez Se la vale, se diapositiva. vale. Ajá. ¿Cuál de los dos es más potente? ¿Morfina o codeína? La morfina. Definitivo, porque cumple con lo que está más arribita, ¿verdad? Que es una dosis pequeña comparada con la de la codeína, ¿sí? O sea, 10 miligramos de uno versus 120 de otro. Por lo tanto, la morfina, como necesita menos miligramos, ¿verdad? O la dosis es pequeña, pues vamos a decir que es más potente, ¿sí? O sea, capaz de realizar esa respuesta que tú mencionaste, ¿oíste? Muchas gracias. Luego tenemos margen de seguridad, jóvenes. ¿A qué se refiere el margen de seguridad? Fíjense, es el margen que se da entre el beneficio, dice acá, que produce un medicamento y el inicio de efectos adversos, ¿sí? ¿Qué les puedo decir? Entre más amplio es el margen de seguridad de un medicamento, podemos afirmar de que su margen de seguridad es amplio, o sea, es más seguro, ¿sí? Cuando el margen de seguridad es reducido, ¿verdad? Fácilmente podemos caer en efectos tóxicos, ¿sí? De tal cuenta, por ejemplo, uno de los medicamentos que se recetan mucho en odontología, como la aspirina, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, la dosis estándar es de 500 miligramos. Y el mismo fabricante, ¿verdad? Que es la casa Bayer, ellos mismos dicen que si, por ejemplo, hay mucho dolor o mucha inflamación, en vez de una tableta de 500 miligramos, nos podemos tomar 2 tabletas de una vez, o sea, 1 gramo. Imagínense ustedes, esto solo se puede o es característico de medicamentos que tienen un margen de seguridad amplio, ¿sí? Hay otros medicamentos de uso mucho más delicado, con un margen de seguridad obviamente reducido, como por ejemplo los agentes antineoplásicos, ¿sí? Estos pues los oncólogos los prescriben, ¿verdad? Con mucha precaución, porque si bien dicen que tienen citotoxicidad selectiva, no, la verdad que dañan tanto las células tumorales como también las normales pues del paciente. Entonces, se tiene que justificar y razonar muy bien, por ejemplo, aumentar la dosis pues de un antineoplásico, ¿verdad? ¿A qué se debe esto? Porque fácilmente podemos hacerle o causarle gran daño al paciente,
¿sí? Entonces, este es el margen de seguridad, lo que se da entre el beneficio que produce un medicamento y el inicio de los efectos adversos. ¿Cuáles son esos efectos adversos? Pues los efectos tóxicos, ¿sí? Y aquí hacemos la pregunta, ¿será lo mismo que otros nombrecillos que aparecen ahí como rango terapéutico? Pues la verdad que sí, o son muy parecidos. Dice, el rango terapéutico es un concepto empleado en farmacología que incluye las dosis comprendidas entre el nivel mínimo eficaz y el nivel máximo admisible. Si ustedes revisan esta definición con la que tenemos acá arriba, pues se parecen mucho, ¿verdad? El asunto es de que en algunos libros esta definición aparece como margen de seguridad y en otras va a aparecer como rango terapéutico. Entonces, solamente para que ustedes tengan conocimiento de esto y bueno, sepan pues de que cuando usamos ambos términos estamos hablando prácticamente de lo mismo. Muy bien. La cuarta variable de las curvas de dosis-respuesta es lo que se conoce como variación individual. Y aquí quiero preguntarle a Sergio Saquec. ¿Estás por ahí? Sí, doctor, aquí estoy. Excelente voz. Haceme la campaña así con tus palabras y claro, pues desde la perspectiva farmacológica, ¿qué se te ocurre a vos que puede ser esto de variación individual? Pues yo, doctor, pienso de que es la variación que a cada uno le puede dar cierto medicamento o el medicamento tiene su variación dependiendo quién se lo tome. Sí, sí, no sé si has notado entre tus amigos o entre tu familia, por decirte algo, alguien dice, miren, a mí una pastillita de aspirina o de ibuprofeno me cae como bomba al estómago, ¿verdad? Y vos te tomas una, volvés a tomar otra y de lo más tranquilo, ¿verdad? Algo está pasando con esa persona que no la comparte pues el resto de una población, ¿verdad? Y eso está acorde pues a lo que vos estás mencionando de variación individual. No sé si has notado este fenómeno que nos pudieras comentar. Fíjese, doctor, de que yo, por ejemplo, la última vez tuve una infección de oído y me recetaron, creo que, unas pastillas. La cuestión es de que yo me las tomé en la noche, a la hora que me tocaba. Y a las horas posteriores, ya cuando estaba durmiendo, no aguantaba el dolor de la boca del estómago. Uh -huh, uh -huh, sí. Y Suele ocurrir con algunos antibióticos. ¿Y qué exacto. más? Y pues a otra persona le recetaron lo mismo y ella ni había cenado ni nada y se lo tomó y como si nada, ¿verdad? Por supuesto. Sí, ese es un típico caso pues de variación individual. Recuerden que, gracias vos, ¿oíste? Es excelente. Recuerden ustedes que esto pues de las curvas de dosis-respuesta o relación dosis-respuesta es para evaluar medicamentos en poblaciones, ¿sí? Pero también las podemos aplicar a personas individuales. O sea, por eso está incluida aquí esta variable que es la variación individual. ¿Y a qué se refiere? Pues muy parecido a lo que nos acaba de decir pues Sergio, ¿verdad? Se define como la diferencia en la magnitud de la respuesta entre una persona y otra, de la misma población que reciben la misma dosis de un fármaco, ¿sí? Así como Sergio hablaba pues de ya un posible problema tóxico, o sea, un efecto indeseable, ¿verdad? Como es ardor o dolor en la boca del estómago. También hay pacientes que dicen, bueno, todos nos tomamos 500 miligramos démosle a la aspirina, pues de aspirina, ¿verdad? Y se nos quita el dolorcito de cabeza o se puede quitar un dolorcito de muelas, ¿verdad? Pero hay gente que se toma 500 miligramos y ni cosquillas les hace, ¿verdad? O sea, miren, a mí no me quitó nada, o sea, yo me siento igual, no me hizo efecto, ¿verdad? Y son los mismos 500 miligramos. Entonces, también puede ser en lo tóxico o se puede quedar corta también la dosis, me explico. Por eso, de alguna manera, todo debe ser, pues, en la medida de lo posible, individualizado. O sea, todo se hace así estándar para la mayoría de la gente, pero sí se puede, todo debe individualizarse, ¿verdad? Eso es lo más interesante o lo más importante. ¿Y cómo es que ocurre esto de la variación individual? Ah, por cierto, también a esta variable algunos le llaman idiosincrasia, ¿sí? Y esto se refiere más que todo, pues, ¿por qué estas variaciones, verdad?
por cuestiones hereditarias, por cuestiones genéticas, ¿sí? Algunos tenemos algunas funciones más altas, otros así disminuidas, igual las cuestiones, las reacciones bioquímicas del cuerpo, algunas están aceleradas, otras disminuidas, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la base prácticamente de lo que es la variación individual, ¿verdad? Entonces, solo para que recuerden que a esta variable también se le puede llamar idiosincrasia, no lo vayan a olvidar. Y bueno, esta es ya pues una de las curvas de dosis-respuesta que, bueno, utilizábamos pues en el salón de clase cuando todo era de manera presencial. Debo decirles que siento o sentía muchísimo más fácil hacer esto en el pizarrón, por ejemplo, en el salón de clase, ¿verdad? Porque al mismo tiempo que yo hacía mis dibujitos de estas curvas de dosis-respuesta, al mismo tiempo pues yo iba explicando. Mientras que acá pues ya está todo pues ahí plasmado, pero aún así voy a tratar de hacer mi mejor esfuerzo para explicárselos. Esto pues son aquellos famosos diagramas de distribución, ¿va? Ustedes que se miraban en estadística y me imagino que también en bioestadística, ustedes que también estudiaron esa disciplina, pues estarán más o menos familiarizados con estas distribuciones. O sea, las curvas de distribución normal, ¿verdad? O aquellas famosas campanas que les decían también, no sé si todavía. Pero bueno, ¿qué es lo que tenemos que recordar acá? Quizás les voy a pedir que sigan el cursor, ¿verdad? Primero que nada, pues que parte de estas gráficas, pues tenemos un componente horizontal, ¿verdad? Es el famoso eje de la X, de las X, ¿va ustedes? Y también tenemos este eje vertical que corresponde pues a las Y, así le llaman, ¿verdad? Entonces, solo quiero que noten que en esta esquinita, ¿sí? Donde se unen tanto el eje vertical como el horizontal, pues tenemos que asumir de que aquí está el valor 0, ¿sí? Aquí está el valor 0. Y si nos manejamos en el eje de la horizontal, vamos a ver que aquí aparece, aquí dice la concentración, pero es la dosis, pues, del fármaco. Y obviamente de la esquinita, pues, es 0, ¿verdad? Y podemos ir aumentando, pues, gramos, miligramos, mililitros, ¿verdad? En dirección hacia la derecha, o sea, de 0 a más, ¿verdad? Hacia la derecha. Y en el caso del eje vertical o de la Y, pues igual, aquí lo que vamos a ver es la respuesta, ¿sí? O también podría ser la eficacia del medicamento, respuesta de los pacientes o eficacia del medicamento. O sea, esas variables uno las asigna, pues, cuando hace investigación de medicamentos. Y obviamente, pues, va de 0 y si se va hacia arriba, pues se va hacia un valor mayor. Y si vemos acá, pues tenemos curvas de 4 medicamentos hipotéticos, pueden ser cualquiera, ¿verdad? 4 medicamentos que están pues titulados como letras A, B, C y D, ¿sí? ¿Y qué podemos ver acá? Pues, ¿por qué empieza desde abajito, verdad? Porque es el momento en que uno, por ejemplo, deglute o se traga una pastilla, una cápsula, pues, de un determinado medicamento. Y vemos, pues, que conforme se va absorbiendo, o sea, poco a poco, ¿verdad? Pues, de modo, la presencia del medicamento en el plasma, sobre todo, pues, va, pues, aumentando, aumentando y aumentando hasta que llega un momento en el que ese aumento se detiene o se aplana, ¿sí? O sea, ¿qué pasa acá? Pues de que hay un momento de que el medicamento se mantiene pues en una constante horizontal, ¿sí? A eso pues le llamamos meseta, ¿verdad? Y lo ideal es mantener al paciente en esa meseta. ¿Por qué? Porque donde ustedes miran la parte más elevada de cada una de las curvas de cada una de estos 4 medicamentos, pues eso significa o representa la definición de respuesta máxima, ¿sí? Respuesta máxima, ¿sí? Y obviamente con eso estaríamos evaluando pues lo que es la eficacia, ¿sí? ¿Qué podemos decir entonces sobre eficacia representada en esta gráfica de dosis-respuesta? Que por ejemplo, el medicamento A y el medicamento B son igualmente eficaces, ¿sí?
son igualmente eficaces. ¿Por qué razón? Porque claramente yo lo puedo deducir y lo estoy viendo acá, porque la curvatura se aplana, pues, ¿verdad? Prácticamente al mismo nivel. Quizás la foto está ligeramente torcidita, ¿verdad? Pero para fines prácticos están al mismo nivel, ¿sí? O sea, la respuesta máxima del medicamento A y el B pues son idénticas. Por lo tanto, los dos son igualmente eficaces. Ah, pero ¿qué pasa si yo quiero comparar el medicamento B que tenemos acá con el medicamento D de dedo? ¿Sí? ¿Cuál va a ser más eficaz ahí? Preguntémosle a Jorge Mario Oliva. Jorge Mario Oliva. ¿Estás Sí, por ahí? sí, aquí estoy. Excelente, campeón. De acuerdo a lo que te acabo de decir, si comparamos el medicamento B con el medicamento D, ¿cuál es más eficaz? Perdón, estaba respondiendo con el micrófono apagado. Considero que el medicamento B. El medicamento B, porque obviamente la respuesta máxima vos la puedes ver claramente. Mira, el medicamento D se queda muy por debajo de la respuesta máxima que puede dar el medicamento B. O sea, estás muy atinado en eso, ¿verdad? No hay pierde. Igual podríamos comparar el medicamento A con el C, ¿verdad? Y de la misma manera deduciríamos que el C es menos eficaz que el medicamento A, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vemos claramente que la respuesta máxima pues es superior en el caso del medicamento A. Igual podemos volver a caer comparando los medicamentos D con el C y podríamos decir que son igualmente eficaces porque la respuesta de ambos es igual, ¿verdad? Eso es entonces la primera variable conocida como eficacia, ¿sí? Analicemos ahora la segunda, que es potencia, ¿sí? Potencia. ¿Qué quiere decir la potencia? Pues dijimos que, o sea, lograr respuesta máxima con la menor dosis posible, ¿verdad? Entonces, supongamos pues de que aquí el medicamento A fueron necesarios, para dar su respuesta máxima, fueron necesarios hipotéticamente 200 miligramos, ¿sí? El paciente pues deglutió 200 miligramos del medicamento A y al cabo del tiempo, pues, ¿verdad? Todo esto tiene que ver también con farmacocinética, pues llegó a su respuesta máxima, ¿sí? Llegó a su respuesta máxima, ¿sí? Pero en el caso del medicamento B, vamos a suponer que en vez de 200 miligramos, por eso el inicio está corrido pues hacia la derecha, pues aquí se necesitaron 400 miligramos del medicamento B para también llegar, ¿verdad? En algún momento de su absorción a esta respuesta máxima, ¿sí? Con base a la definición de potencia, ¿cuál es más potente? ¿El medicamento A o el medicamento B? Preguntémosle a Carmen Andrea Palencia. ¿Estás por ahí? Carmencita Palencia. No me ha dicho si no tiene micrófono, por ejemplo, por el chat. Carmen Andrea. Muy bien. Preguntémosle a Jonathan. Jonathan Sosa. ¿Estás por ahí? Sí, doctor. Excelente, Jonathan. Hacenos el favor, pues, considerando la cantidad de dosis de 200 versus 400 y la respuesta máxima, ¿cuál medicamento es más potente, el A o el B? El A, doctor. El A, definitivamente. ¿Por qué? Porque con menor dosis, ¿verdad? Logró pues una respuesta máxima igual que el B, pero el B necesitó mayor dosis, ¿verdad? Entonces, fácilmente podemos decir que el medicamento A es más potente que el medicamento B, ¿ok? Y fíjate, siempre te voy a hacer otra pregunta, te la voy a cambiar, ¿verdad? Entre el medicamento, bueno, o entre todos los 4 medicamentos que están incluidos en esta gráfica de dosis-respuesta, ¿cuál es el medicamento más potente? ¿Podrías decirnos? Ahorita le digo. Muy bien. El más potente podría ser el B.
el D de dedo a vos, cabal, no hay pierde. Porque, o sea, está dando su respuesta máxima. Que esa respuesta máxima no sea tan alta como los medicamentos A y B, eso ya es otro rollo, a vos, ¿sí? Esos son más eficaces. Pero en potencia es el D, porque sí está dando una máxima respuesta intrínsecamente, o como él es, por así decirlo. Pero mira, la dosis es muchísimo menor, ¿verdad? Según lo podemos ver aquí en estas gráficas. Entonces, sí, estás bastante bien. Te agradezco pues tu participación, campeón. ¿No viste? Es buena onda. Bien, ahorita entonces ya pudimos ver las variables de eficacia, ¿verdad? Y también de potencia. ¿Cómo se ve el margen de seguridad o el rango terapéutico? Pues para esto les tengo esta otra gráfica en la cual pues está facilito porque aquí ya está todo marcado, ¿verdad? Pero dice acá, miren, si siguen el cursor, efecto terapéutico mínimo, ¿sí? O el inicio de del beneficio, como dice la definición, ¿verdad? Y ustedes pueden ver acá, pues, ¿verdad? Que esto ocurre pues con una determinada dosis, ¿verdad? Si la podemos ver. Y acá, pues ya están los efectos adversos. Y eso obviamente, pues a dosis usualmente mucho más elevadas, ¿sí? Y vemos pues que llega un momento en el cual pues sí a la cosa se puede empezar a poner crítica con el paciente o con la población que estamos investigando, ¿verdad? Con una determinada molécula de fármaco. Entonces, aquí podemos ver efecto terapéutico mínimo y máximo efecto adverso aceptable, o sea, antes de que empiece realmente a comprometerse la salud del paciente. Y fácilmente pueden ver ustedes aquí abajo que está perfectamente señalizado que entonces, o por lo tanto, ese es el rango terapéutico o ese es el margen de seguridad, ¿sí? Ese es el margen de seguridad. Entonces, ahí ustedes pues lo pueden ver claramente. Y finalmente, la variable que nos queda pendiente, pues sería variación individual, ¿sí? Variación individual. Como les dije, estas curvas de dosis y respuesta las podemos utilizar en poblaciones para estudiarlas o también en individuos. Y en individuos, por ejemplo, a nivel hospitalario, ¿sí? Se pueden hacer o aplicar estas curvas de dosis y respuesta, por ejemplo, en las unidades de cuidados intensivos, ¿sí? En donde se extreman pues los cuidados de la salud del paciente, ¿verdad? Porque son pacientes que están en estado verdaderamente crítico. Si no, miren ahorita pues con la neumonía pues de la COVID, ¿verdad? O sea, hay mucha gente que está entubada y todo. Entonces, a ellos hay que administrarles medicamentos, pero con mucha precaución. Y claro, pues hay técnicas de laboratorio, plasmáticas que nos dicen cuánto del medicamento que le están administrando está eliminando, ¿verdad? Para volverle a administrar la dosis adecuada. ¿Para qué? Para mantener esa, digamos, esa meseta que yo les dije, pues, que es la respuesta máxima, ¿verdad? Que un medicamento puede dar. Entonces, también se puede aplicar en el caso de ellos, ¿verdad? Para manejar, pues, el efecto terapéutico, que es lo que nosotros queremos. Y por supuesto también, no solo hospitalariamente, sino que un paciente ambulatorio también, el médico pues puede detectar que de repente una dosis estándar no le es efectiva, entonces se la aumenta, pero si se la aumenta mucha, pues va a empezar con algún problema de toxicidad. Entonces tiene que aprender a equilibrar. Y de aquí pues viene otra vez el recordatorio de la importancia de los ajustes de dosis que les mencioné yo en la última clase donde vimos brevemente la fórmula que es la regla de Clark, ¿sí? Que es para ajuste de dosis, ¿verdad? Para personas que difieren mucho del peso estándar, que es 150 libras. Entonces, les repito, esto se puede aplicar a poblaciones y se puede aplicar también, pues, a individuos, ¿verdad? Aquí también, pues, podemos ver, pues, toda esta situación. Como les digo, es primera vez que yo hago esta explicación así virtual, ¿verdad? He hecho mi mejor esfuerzo, ¿verdad? Pero no sé si fui lo suficientemente claro. Si ustedes tienen alguna duda, pues este es el momento, pueden preguntar. Yo sí tengo una duda, doctor, disculpe. Decime, Glenda. Sí, es que me confundió un poco con lo de la eficacia ahí. Digamos, el D y el C son más eficaces que el A y el B, porque, digamos, les tomó menos tiempo hacer su eficacia, o estoy en lo incorrecto. Estás cruzando las definiciones, ¿verdad? O sea, la respuesta máxima es un fenómeno
o una variable inherente a cada medicamento. Me explico. O sea, una 500 miligramos de aspirina de ácido acetil salicílico, pues va a dar una respuesta máxima determinada en una población. Igual, el ibuprofen 400 miligramos va a dar una respuesta máxima en una determinada población. Pero cada una o cada medicamento pues tiene su propio valor de respuesta máxima. Me explico. Quizás aquí tú tendrías que recordar pues, ¿verdad? Que cualquier medicamento que es capaz de dar una respuesta máxima, o sea, quitar un dolor de cabeza, por ejemplo, o quitarte la inflamación, es eficaz, ¿sí? ¿Por qué? Porque da una respuesta máxima. Entonces, te repito, aquí medicamento A y B son igualmente eficaces. ¿Por qué? Porque los dos dan una respuesta máxima al mismo nivel, ¿sí? Diferente el D y el C. Estos son menos eficaces porque su respuesta máxima queda pues en un umbral o un nivel pues gráficamente menor, ¿sí? Pero A y B no los puedes comparar en cuanto a eficacia. O sea, aquí solo es a nivel de la altura, pues, que da la curva, ¿verdad? Y quizás tú te estabas confundiendo un poquito porque lo segundo que mencionaste es ya con el otro tema, que es potencia. Y aquí sí, pues, por eso le hice la pregunta a Sergio hace un ratito de que ¿cuál de los cuatro era el más potente, verdad? Pues definitivamente el D, porque es el que requiere menor dosis, tú lo puedes ver gráficamente. Y claro, porque dio su respuesta máxima, la que a él le corresponde o intrínsecamente es la que puede dar, ¿verdad? ¿Sí? Igual podríamos decir cuál es el menos potente, pues quizás estaría entre el C y el B. Quizás el B, ¿verdad? Porque está ligeramente más corrido hacia la derecha, ¿verdad? Entonces diríamos pues que desde esa perspectiva el B es el menos potente, ¿sí? O sea, son dos variables diferentes, no las podés entrecruzar una con otra, o sea, una definición con otra. No sé si así me logro explicar, Glenda. Sí, ya le entendí bien. ¿Sí? Muchas gracias, doctor. Y mira, pues, de todos modos, esto se los voy a dejar yo que lo descarguen. O sea, con que volvás a ver este videito y todo, pues yo estoy seguro que te va a quedar más claro. Y si no, aún, si no te queda claro, pues me lo dices y podemos hacer otra clase, pues, para tratar, pues, de ser más explícito, ¿verdad? Como les digo, mi dificultad esta vez es de que lo hago de manera virtual. Esto se me facilitaba mucho más en el salón. En el salón incluso, hasta te hubiera pasado, pues, al pizarrón, ¿verdad? Y ahí hubiéramos analizado las definiciones de las variables y resultaban, pues, unas actividades así bastante constructivas, pero aquí, pues, es diferente, ¿verdad? Pero repasa, ¿verdad? Y si no, cualquier duda, igual me dices, ¿ok? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Yo, doctor. Sí, decime, Andrés. Conforme a los 4 medicamentos, suponiendo, ¿verdad? Si uno quiere como que administrarlos, uno se tiene que basar en la eficacia o en la potencia. En todo, vos, en todo. Es que aquí lo que estamos haciendo es evaluando, pues, por ejemplo, una nueva molécula, vos, una nueva molécula. Entonces, vos digamos, porque esto es la representación gráfica de los efectos, por ejemplo, que es lo que veo que hacia ahí estás orientando tu pregunta. Entonces, vos a una población le decís, bueno, ¿qué medicamento le quitó el dolor de cabeza? ¿El A o el B? Entonces, te pueden decir un número similar, pues, de la población. Los dos medicamentos me quitaron el dolor de cabeza, ¿sí? Entonces, ahí vos vas deduciendo, por ejemplo, de que ambas moléculas pues, tienen el mismo nivel máximo de respuesta, por así decirlo, ¿verdad? Pero si vos les hubieras preguntado a esa misma población cómo les fue con el medicamento A que con el medicamento D, ¿verdad? Entonces, la población te tendría que decir, mire, al A todo nos lo quitó, ¿verdad? Pero el medicamento D, puede ser que el 60% diga que sí se lo quitó, pero el 40% no, ¿verdad? Entonces, ahí estás viendo vos una respuesta máxima, pues también, que no muy, ¿verdad? Entonces, eso ayuda un poco, pues, a efectivamente irte vos definiendo o teniendo tus preferencias personales sobre los medicamentos que vas a aplicar, pues, ¿cómo se llama? En tus pacientes, ¿verdad? Por decirte algo, el medicamento A podría ser, supongamos, ibuprofeno.
Y el medicamento D podría ser acetaminofén. Entonces, como analgésico, pues podría haber una diferencia, como lo puedes ver aquí entre el A y el D. Pero si ves otra variable, como por ejemplo, ¿qué tal como antipirético? ¿Sí? Posiblemente estos valores se alteren y el ibuprofeno se lleve pues a lo que es el ibuprofeno. ¿Me explico? O sea, depende de qué es lo que estás evaluando, ¿verdad? Pero esta es la representación gráfica de los hallazgos que vos tenés como investigador en una población, ¿verdad? O si sos clínico, pues también lo puedes hacer con tu paciente o algunos pacientes, ¿verdad? No sé si ahí está bien, Andrés. Sí, doctor, gracias. Ok. ¿Más preguntas, jóvenes? Solo no se olviden, pues, que esto de la variación individual, su base es genética. Ya se los dije, pero se los repito. O sea, es la única explicación, ¿verdad? Diferencias de fisiología, diferencias de bioquímica. A veces hay algunos trastornos también en los cuales las proteínas que transportan los medicamentos o se unen a ellos y los transportan, pues también están deficientes, ¿verdad? Entonces, son puras cuestiones ya, pues, de mala fabricación, ¿verdad? Pero eso ya es individual. ¿Ok? ¿Más preguntas? Yo tengo una pregunta con respecto a lo de la variación individual. Ajá. Ahí también podría llegar a afectar lo que es la dependencia a cierto fármaco. No vos. No. Fíjate que, o sea, si lo querés ver gráficamente, pues sí, en algún momento si lo aplicas con algún tu paciente que es algo drogadito, pues te va a dar pues un valor individual, ¿verdad? Que no necesariamente sea igual al de otra persona, pero lo que vos me estás preguntando, Jorge, lo vamos a ver en la parte de farmacoterapéutica. Y el fenómeno que vos estás describiendo sin querer se conoce como tolerancia, ¿sí? Tolerancia. Eso se ve mucho. Por ejemplo, ustedes así ahorita de adolescentes, adultos, jóvenes, ¿verdad? Que empiezan, por ejemplo, a ir a fiestas y se empiezan a echar sus traguitos y toda la cosa. De repente alguien, pues, en la primera parranda se tomó una cerveza y, puchica, bailó, cantó y clavió a mucha. Y todo nítido, ¿verdad? Pero ya en la segunda, para poder bailar, cantar y clavear, ya no fue una cerveza, sino que dos. ¿Por qué dos? Pues para mantener o dar la misma respuesta máxima, digamos, ¿verdad? Entonces, eso tiene que ver con este fenómeno que te digo que se llama tolerancia, ¿oíste? Y lo vamos a analizar un poquito, pues, más adelante, ¿oíste? Y perdón por esos ejemplos tan chuecos, ¿verdad? Que yo les doy sobre este fenómeno de tolerancia, pero fue lo que se me vino a la cabeza ahorita, ¿ok? ¿Estamos bien ahí, Jorge? Sí, estamos bien. Ok. Como te digo, en la parte de farmacoterapéutica, ahí vamos a ver el fenómeno de la tolerancia, que es lo que vos me preguntaste. ¿Más preguntas? Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Disculpe la pregunta. Sí, En sí. cuanto a la eficacia, la potencia tendrá algo que ver con el inicio, o sea, como el inicio de cuando empiezan a actuar los medicamentos. Repetime, por favor, Anthony. En cuanto a la eficacia, la potencia, ¿tendrá algo que ver con cuando empiezan los medicamentos a actuar en el cuerpo, por así decirlo? No, O sea, si no. tendría... Mira, pues eso que vos me estás preguntando ahorita, digamos, está relacionado con lo que vamos a empezar a ver posiblemente en la próxima clase, que ya es la parte de la farmacocinética. Sin embargo, en esta parte de farmacodinámica mencionamos un periodo de latencia, ¿sí? Es el momento, por ejemplo, en el que vos te tragas una pastillita de algo, ¿verdad? Y el tiempo que transcurre hasta que vos empezás a sentir, pues, un efecto benéfico, ¿me explico? Y claro, esos tiempos los dicta, pues, cómo el organismo, pues, asimila una determinada molécula. O sea, ¿qué te puedo decir? Los antiinflamatorios no esteroideos, en promedio, a pesar de que son moléculas de diversas familias químicas, ¿verdad? En promedio se están absorbiendo en un periodo de 2 horas, ¿sí? De 2 horas. Esto es pues para antiinflamatorios, pero un antibiótico posiblemente hay unos que van a empezar a hacer su efecto en 1 hora y otros posiblemente en 2 o más tiempo.
Igual si hay presencia de alimentos en el estómago, ¿verdad? Eso también podría, pues, de alguna manera alterarlo. Pero te repito, pues solo estoy tratando de contestarte así ligeramente, pero todo eso lo vamos a ver, o ustedes lo van a investigar en la parte de farmacocinética, ¿ok? ¿Estamos bien, Anthony? Gracias, doctor. Ok, ¿más preguntas, jóvenes? Bueno, vamos a tratar de seguir avanzando. Vamos a iniciar ahora con esta parte que se conoce como índice terapéutico. Aquí todo, pues, de alguna manera se va concatenando, se va uniendo. ¿Para qué? Pues para generar la mejor terapia benéfica, ¿verdad? Para nuestros pacientes. Y una parte de ellas, pues, es el índice terapéutico, ¿sí? Fíjense, es un término utilizado para definir la relación entre eficacia y toxicidad. ¿Qué queremos? Que el medicamento sea eficaz. ¿Qué no queremos? Que el medicamento sea tóxico. Entonces, todas estas son calibraciones que hacemos de la dosis para el beneficio del paciente y evitar efectos colaterales que sean dañinos, ¿ok? Esto es el índice terapéutico. Y fíjense, la dosis de un fármaco necesaria, ¿sí? Para producir una respuesta de intensidad específica en la mitad de las personas dentro de la misma población se conoce como dosis eficaz media. ¿Y cómo la vamos a abreviar? Pues DE50, exactamente como está acá, ¿sí? Esa es una variable del índice terapéutico. Pero adicionalmente, fíjense lo que dice acá, la dosis requerida para matar al 50% de los animales de una población se llama dosis letal media o se abrevia pues DL50. ¿Creen ustedes que es conveniente? No, es demasiado obvio, ¿verdad? No es posible utilizar el índice terapéutico de esta manera, o sea, aplicar la dosis letal media en una población. No voy a subir yo exponencialmente una dosis hasta que el 50% de las personas de esa población se mueren, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las intoxiqué, ¿verdad? Entonces, eso no es aplicable cuando una molécula de fármaco se investiga en seres humanos. ¿Cómo se modifica el índice terapéutico en seres humanos? Pues acá está, miren. Bueno, primero dice el índice terapéutico es la proporción entre la dosis letal media y la dosis eficaz media. Pero aquí está lo que les digo. En los seres humanos es obvio que no se puede determinar la dosis letal media. Por lo tanto, se sustituye esta por la dosis que produce efectos tóxicos, que se conoce como DT50, ¿sí? Entonces, en vez de dosis letal media, usamos dosis tóxica media. ¿En quiénes? En poblaciones de seres humanos. Y aquí está, pues, el índice terapéutico. Es una fórmula excesivamente sencilla. Dosis letal media o dosis tóxica media, según somos seres humanos u otros animales, dividido la dosis eficaz media. ¿Ok? Por supuesto que las organizaciones en pro del respeto de la dignidad y de la vida de los animales, de los demás animales, pues han puesto el grito, ¿verdad?, en el cielo respecto a que es injusto que estemos sacrificando animalitos en beneficio de los seres humanos, ¿sí? O sea, les tenemos pues que tener demasiado o mucho respeto, ¿verdad? Porque son habitantes de este planeta al igual que lo somos nosotros. Entonces, y esto poco a poco va teniendo su repercusión pues a nivel de la industria farmacéutica y de la investigación farmacéutica. De tal que, o sea, ya es marcadísima a reducir el sacrificio de animalitos de laboratorio, ¿ok? ¿Cómo estamos sustituyendo en toda dosis, verdad? O sea, pues lo que estamos haciendo es utilizando programas en ordenadores, programas de computadora, en el cual pues se pueden teclear, se pueden ingresar todas estas variables y todo. Y lo que hacen estos programas computarizados es hacer una simulación de cómo los organismos se comportarían ante una molécula de fármaco, ¿sí? Entonces, esto pues está en constante desarrollo, pero recuérdense ustedes de que estamos en un momento tecnológico sin precedentes. Entonces, sí se está sustituyendo la experimentación animal por estos pues simuladores computarizados para que de alguna manera nosotros vayamos estableciendo un índice terapéutico, ¿verdad? O sea, que el medicamento sea eficaz, que dé su respuesta máxima, pero
con el mínimo de efectos dañinos para los organismos. Índice terapéutico. Antes de seguir avanzando, quiero platicarles un poquito sobre la teoría de la ocupación de los receptores, que eso lo vimos pues en la clase pasada, ¿sí? Pero es bueno pues que nosotros sepamos o tengamos algunas pinceladas sobre esta teoría de ocupación de los receptores para poder analizar unos conceptos que vienen a continuación. Entonces, ¿qué podemos hablar de esta teoría? Que fue propuesta por Clark en el año 1937, ya es del siglo pasado. ¿Es el mismo Clark que el de la regla de Clark? Sí, es el mismo farmacólogo, o sea, tipo bien pilas, ¿verdad? Y dice que es una teoría de acción farmacológica según la cual la ocupación de los receptores por fármacos específicos y la interacción de estos receptores con fármacos puede alterar el ritmo de una función celular. Ninguna novedad, pues eso ya lo vimos, ¿verdad? O sea, cuando vimos o definimos mecanismo de acción, pues ni modo, ¿verdad? Todos tienen que llegar a actuar a nivel celular. Pues Clark consideró que la interacción entre los fármacos y sus receptores estaba regida por una ley ahí mera famosa, proviene de la química, y es la ley de acción de las masas, y que en efecto es una función directa del complejo fármaco-receptor formado. ¿Alguno de ustedes que pueda abrir su micrófono y nos pueda recordar a qué se refiere esa ley de acción de las masas? Nadie se recuerda de química allá en primer año. Bueno, la verdad no es tan importante pues definirla, solo está ahí como comentario, ¿verdad? Pero esa es aquella que tiene que ver con los reactivos y los productos en todas aquellas reacciones químicas, siempre y cuando sean reversibles, ¿sí? Y que a una concentración determinada y creo que también a una temperatura determinada, pues los reactivos y sus productos están pues en un equilibrio, ¿sí? A eso se refiere la ley de acción de las masas, y la ocupación de los receptores y esta teoría pues se basa en esta teoría o ley de acción de las masas. Muy bien. ¿Cuáles son los postulados más importantes de esta teoría? Pues uno, que la intensidad de la respuesta es proporcional a la fracción de los receptores ocupados por un fármaco. Y la respuesta máxima tiene lugar cuando todos los receptores están ocupados, ¿sí? Quiero volver un momentito a las curvas de dosis-respuesta que acabamos de ver y volvamos a repasar el término de eficacia, ¿verdad? O sea, respuesta máxima, ¿sí? ¿Por qué se llama respuesta máxima? Porque ya no se puede ir ese efecto más arriba, ¿sí? Ya no se puede ir más arriba. Tenemos que calibrar a que con determinada cantidad o dosis del fármaco nosotros logremos que en una población se dé esa meseta máxima, esa respuesta máxima, y en la medida de lo posible mantenerla así, ¿ok? ¿Qué pasa si yo ya logré la respuesta máxima con un medicamento y me las voy a arriesgar y digo yo, no, yo quiero elevarla o subirla todavía más y empiezo a aumentar más miligramos y a darle más miligramos a esa población o a ese individuo? Y yo lo que sé, pues, es de que esa meseta ya no se va a mover hacia arriba. O sea, ahí se queda. Por eso se llama respuesta máxima. Entonces, ¿qué pasa? Que yo empiezo a aumentar y aumentar y no aumento la respuesta máxima, pero sí puedo empezar a aumentar la probabilidad de una intoxicación, ¿sí? Porque el medicamento está, pues, digamos, en el plasma sanguíneo, por ejemplo, ¿verdad? Y ¿por qué ya no puedo yo seguir subiendo esa respuesta máxima? Pues en parte la teoría de ocupación de los receptores nos da la respuesta, porque dice que la respuesta máxima tiene lugar cuando todos los receptores para ese medicamento en particular están ocupados. Punto. Si nosotros seguimos administrando más y más, no vamos a lograr aumentar esa respuesta máxima. ¿Ok? Espero que le hayan puesto la debida atención pues a este comentario.
En segundo lugar, los fármacos ejercen una acción de todo o nada sobre cada receptor. Es decir, un receptor es completamente activado o no se activa, ¿sí? O sea, son términos absolutos. ¿Hay o no hay activación, digamos, de un receptor, ¿sí? Y como dice aquí al final, no existe o no hay activación parcial. Eso se conoce como todo o nada, ¿ok? En tercer lugar, tenemos que un fármaco y su receptor tienen características estructurales complementarias y presentan una estricta relación de cerradura, ¿sí? Ya en algún momento les hablaba yo, pues, que todos estos acoplamientos que se da entre la molécula del fármaco y su receptor son algo así, pues, como la enzima y su sustrato, ¿verdad? Que va a caer exactamente donde tiene que caer, ¿verdad? Para iniciar una acción. Y a eso se refiere este comentario, que necesitan, pues, una relación de cerradura y llave. Esta es una configuración topográfica, si ustedes quieren verlo, a nivel ultraestructural, por supuesto. Y finalmente, ver que esta teoría ha sufrido algunas variaciones con el transcurso del tiempo, ¿sí? Pero esto que les acabo de mostrar básicamente permanece, pues, sin modificación, y solo, como les dije, son unas pinceladas de teoría de ocupación de receptores para poder, pues, comprender de mejor manera lo que viene a continuación. ¿Qué viene a continuación? Pues este apartado que se conoce como interacciones entre medicamentos. Cuando tuvimos la primera clase, de las primeras cosas que hice fue proyectarles aquella foto de aquel ser humano supuestamente que está hecho de pastillas, de tabletas, de cápsulas y todo, ¿verdad? Y todavía pues está intentando tomarse una presentación sólida más, ¿verdad? Y eso es exagerado, pero sí ocurre de alguna manera con los pacientes que ustedes van a ver, por ejemplo, en nuestro quirófano, en la facultad o en la clínica de exodoncia. Llega el paciente para que ustedes le quiten una muela, ¿verdad? Y empieza a decirles, pues, o mejor dicho, ustedes le empiezan a preguntar en la historia médica y farmacológica, ¿qué medicamentos toma don fulanito? Pues fíjese que tomo este y este, ¿verdad? 4 medicamentos, 5, ¿verdad? Los más frecuentes, pues, va a ser un antihipertensivo y un hipoglicemiante, ¿verdad? O sea, diabéticos e hipertensos, esas son las enfermedades de todos los días en los consultorios, ¿verdad? Y nuestra facultad, pues, no es la excepción. Entonces, empiezan ustedes a pensar, ¿verdad? Úpales, ¿y qué pasa si yo todavía le voy a poner anestesia? ¿Cómo va a reaccionar la anestesia con los medicamentos que el paciente ya está tomando, ¿verdad? O peor, todavía le quiero dejar un analgésico y además un antibiótico, pues, para que supere una infección, ¿verdad? Entonces, este es un apartado muy delicado, pues, dentro de lo que es la farmacología y es la interacción entre medicamentos. Entonces, qué sé yo, si la molécula que yo voy a administrar va a aumentar el efecto, pues, de otro medicamento o lo va a disminuir y de repente pongo en riesgo la salud del paciente. Entonces, esto es bien importante. ¿Y qué tenemos que considerar entre las interacciones entre medicamentos? En primer lugar, un efecto que se conoce como efecto aditivo, ¿sí? Efecto aditivo. Este no es muy importante, pero igual es bueno que lo conozcan. Lo que yo les voy a mostrar a continuación se resume fácilmente diciendo 1 más 1 son 2, ¿ok? Eso es básicamente lo que dice este enunciado. El efecto aditivo se da cuando un fármaco tiene un efecto igual al efecto de otro. La reacción a ambos se dice que es aditiva cuando se administran juntos. Por ejemplo, si 2 miligramos del fármaco A producen el mismo efecto que 2 miligramos del B, cuando se da 1 miligramo del A más 1 miligramo del B, producen entonces la misma reacción que 2 miligramos del fármaco A o B administrados solos. O sea, en eso no hay pierde. Les va a parecer esto así algo extrambólico, ¿verdad? Pero solo recuerden, ¿qué quiere decir esto? 1 más 1 son 2, ¿ok? Sencillamente.
Y por supuesto, cuando lo repasen, pues yo tengo la plena certeza de que ustedes lo van a tener bien claro. ¿Qué problema puede haber con el efecto aditivo? Se me ocurre pues que de repente el paciente esté tomando un analgésico o un antiinflamatorio y ustedes pues, o de repente no se los dijo, ¿verdad? Y ustedes pues le recetan otro analgésico, ¿verdad? Podríamos pues duplicar, bueno, si es el efecto analgésico, pues no hay tanto problema, pero sí algunas otras situaciones que ya caerían pues en posibilidades de toxicología, ¿verdad? Entonces, solo desde ahí tendría algún interés el efecto aditivo. Pero por lo demás, pues no hay mucho interés en este efecto. Diferente es este otro efecto que se conoce como potenciación, ¿sí? Potenciación. En este caso, este fenómeno ocurre cuando en la combinación de dos drogas que no comparten actividades farmacológicas similares, fíjense que yo les estoy resaltando con letras rojas, letras amarillas, la clave pues para que nosotros dominemos lo que es la potenciación. Es combinación de dos drogas que no comparten actividades farmacológicas similares. Pues de esta combinación resulta un efecto mayor de lo esperado en uno de estos dos medicamentos. Y obviamente aquí es donde empieza a tener pues algún tipo de interés farmacológico. Este efecto es mayor que el que podría explicarse por el efecto aditivo. ¿Qué quiere decir? Que entonces ya en la potenciación, 1 más 1 podrían ser 3, ¿sí? O sea, un efecto mayor que el administrado, pues, con cada uno, pues, de los medicamentos. Entonces, aquí está algo, pues, que sí es de interés farmacológico, que yo pueda combinar dos medicamentos y el resultado benéfico para el paciente sea mucho mejor, ¿verdad? Claro, esto puede tener su parte positiva, la cual farmacológicamente podemos tomar ventaja, o también, si lo hacemos de manera descuidada, podemos potenciar, ¿verdad?, los efectos tóxicos de un medicamento que ya esté ingiriendo, pues, nuestro paciente, ¿verdad? Entonces, pero esto sí tiene interés farmacológico porque sí podemos obtener beneficios para el ser humano con este fenómeno de potenciación. ¿Y cómo actúa más o menos este fenómeno? Pues dice que por lo general se presenta cuando un fármaco aumenta la absorción y distribución o disminuye la biotransformación y excreción de otro medicamento. El efecto, digamos, el ejemplo clásico de esto en odontología es ¿cómo se llama? La combinación de las soluciones anestésicas que nosotros utilizamos para bloquear pues, los nervios, ¿verdad? Que dan la sensibilidad a las pulpas dentales, a los tejidos perimplantarios, al hueso, etcétera, etcétera. Por ejemplo, cuando hacemos diversos procedimientos como una extracción. ¿En qué consiste la solución anestésica? Pues la gran mayoría pues traen una molécula de anestésico local propiamente dicha, pero adicionalmente trae un vasoconstrictor, ¿sí? Fácilmente podemos, por sentido común, deducir que una molécula como un anestésico local, su función es el bloqueo de impulsos nerviosos, ¿verdad? Pero ¿qué beneficio puede tener al combinarlo con un medicamento que su única función es constriñir, ¿verdad? O apretar vasos sanguíneos periféricos, pues, al lugar donde nosotros vamos a depositar esa solución anestésica, ¿verdad? Este es un claro ejemplo de potenciación, porque ¿cuál es la función del vasoconstrictor? Pues impedir, disminuir o prevenir que esa molécula de anestésico local se absorba sistémicamente y se vaya pues al torrente circulatorio y se aleje del lugar donde yo quiero que haga mi efecto, ¿verdad? Por ejemplo, para hacer operatoria o para hacer una corona o para hacer una extracción o hacer un detartraje, ¿verdad? En una determinada pieza o en un determinado grupo de piezas. Entonces, esto es potenciación. ¿Por qué? Porque el vasoconstrictor previene o disminuye la absorción sistémica de esa molécula de anestésico local, ¿ok? Ese es un ejemplo de potenciación. Luego,
tenemos otros términos como en el caso de los agonistas, ¿sí? ¿Qué son los agonistas? Pues son los medicamentos que desencadenan una respuesta en un tejido, ¿sí? O en una célula, en un órgano, en un grupo de células. O son los medicamentos que tienen un efecto estimulante directo en el receptor. En otras palabras, un agonista es un fármaco que posee tanto afinidad como actividad intrínseca. Entonces, con esto volvemos otra vez a los conceptos que yo les dejé estudiar para la clase anterior. Y vemos pues que un agonista entonces es cualquier fármaco, cualquier molécula de fármaco que posee afinidad, pero también actividad intrínseca. Es capaz de unirse a un receptor, pero al mismo tiempo de que ese receptor inicie una, digamos, se active, ¿verdad? Inicie pues una acción, por así decirlo. Y obviamente todos los medicamentos que usamos en odontología son agonistas. ¿Por qué? Porque ni modo, pues tienen que tener afinidad y también iniciar su respuesta, o sea, tener actividad intrínseca. Un analgésico es agonista, un anestésico es agonista, un antibiótico es agonista, etcétera, etcétera. ¿Ok? Muy bien. Las interacciones entre el agonista y el sitio receptor, bueno, aquí viene otra vez ese ejemplo, es semejante a la que se produce entre la enzima y su sustrato. Ya lo dijimos, esto obviamente metafóricamente hablando, ¿sí? Y ojo, siempre con los agonistas, ocasionalmente la combinación de dos o más agonistas puede producir un efecto que es mayor cuantitativamente al que se logra por las dosis efectivas máximas de cualquier droga dada sola, ¿sí? A este fenómeno se le llama sinergismo, ¿sí? Se le llama sinergismo. Doctor, pero ahí también me está diciendo prácticamente que 1 más 1 pueden ser 3, ¿sí? Y eso ya me dijo que eso era potenciación, pero me lo está diciendo otra vez aquí en sinergismo. Perfecto, hasta ahí estamos bien. ¿Cuál es la diferencia? Se los puse en letras amarillas en la diapositiva pues de potenciación. Y se refiere a que en potenciación los medicamentos no son farmacológicamente similares, ¿sí? En el sinergismo sí son similares, ¿ok? En el sinergismo sí son similares. Ejemplos de drogas que actúan por sinergismo. Por ejemplo, actualmente se usan cócteles de antirretrovirales para tratar pacientes seropositivos por el virus de la inmunodeficiencia humana, seropositivos para HIV. Este es un ejemplo claro de sinergismo porque los 3 que están incluidos en el cóctel son antirretrovirales, ¿sí? Igual ocurre con los pacientes que tienen tuberculosis. Tuberculosis es una enfermedad siempre presente, ¿verdad? Endémica en países como Guatemala. ¿Y cómo se trata la tuberculosis? La tuberculosis no se trata con un solo antibiótico. A veces se requieren 4 o hasta 5 antibióticos diferentes para que por sinergismo, ¿verdad? Estos aumenten su respuesta máxima, ¿sí? Y entonces nosotros logremos un beneficio terapéutico para el paciente, ¿sí? Entonces, en sinergismo, la característica es que los medicamentos sí comparten sus propiedades farmacológicas. Todos son antirretrovirales, todos son, ¿cómo se llama? Antibióticos, o puede ser también combinaciones de analgésicos. Por ejemplo, se me ocurre el Enantium Plus, que se introdujo hace 1 año y medio, 2 años y mucho aquí en Guatemala, y es la combinación del dexketoprofeno trometamol, ¿verdad? O sea, un antiinflamatorio no esteroideo, con otro que sí es de actividad central, ¿verdad? Y muy potente, que es el tramadol. Entonces, se combinan estos dos y se supone, pues, que dan una respuesta máxima, ¿verdad? Quizás esta es la única forma de violentar, ¿verdad? Esa respuesta máxima que yo les dije que es inherente a cada uno de los medicamentos, ¿verdad?
Por eso, si se dan separados, esa respuesta máxima no se puede alterar, ¿verdad? Pero con estos fenómenos de potenciación o de sinergismo, en algún momento, les vuelvo a repetir, 1 más 1 podría ser 3, ¿verdad? Entonces, eso terapéuticamente se puede aprovechar en beneficio del paciente, ¿ok? Espero haber sido lo suficientemente claro para que ustedes diferencien potenciación de sinergismo. ¿Alguna duda hasta el momento, jóvenes? ¿Dudas sobre lo que acabamos de ver? Sí, doctor, una pregunta. A ver, Natalie, decime. El sinergismo dijo que comparten propiedades farmacológicas. Así es, Eso similares. se puede también, o sea, que sean los mismos componentes del fármaco. Uy, ¿cómo así los mismos componentes del fármaco? Explícame. Los mismos ingredientes, se podría decir. Mira, pues, un fármaco es ácido acetil salicílico o es ibuprofeno. Entonces son moléculas diferentes, me explico. O sea, no pueden compartir. O sea, ¿qué sí comparten? Que los dos son analgésicos. ¿Qué sí comparten? Que los dos son antiinflamatorios, me explico. Pero químicamente, si tú lo querés, son moléculas totalmente diferentes. ¿Me explico? Ah, ya, gracias. ¿Sí? ¿Segura? Sí. Ok. O sea, propiedades farmacológicas, el ibuprofeno y el ácido acetil salicílico, pues todos son analgésicos, los dos son analgésicos, los dos son antiinflamatorios, los dos son antipiréticos, los dos son, ¿cómo se llama? Queratolíticos, me explico. Entonces ahí puedes decir tú que sí son farmacológicamente similares, pero químicamente otro rollo, ¿verdad? Ok, espero que te haya quedado claro. ¿Más preguntas, jóvenes? Ok, platiquemos ahora entonces de antagonistas. Si hay agonistas, hay antagonistas. Los agonistas son los buenos, los antagonistas son como los chutes, ¿verdad? Los metidos, ¿verdad? Y son los malos de la película, ¿verdad? Pero a veces pueden también dar algún beneficio, pues, al ser humano, ¿ok? Y voy a tratar de ilustrárselos en un momento con ejemplos. Pero fíjense, antagonismo es la inactivación del efecto de ciertas drogas por el de otras cuando se administran juntas, ¿sí? Inactivación del efecto de una por otra, ¿sí? Por eso se llaman antagonistas. Esto puede ser debido a que los medicamentos tienen propiedades químicas contrarias, como por ejemplo, que yo pretenda tomarme una tableta de ácido acetil salicílico, ¿verdad? Aspirina, o cualquier antiinflamatorio, que todos en general, aunque sean químicamente diferentes, todos son ácidos débiles, ¿sí? Entonces digo, yo me tomo mi aspirina, pero me la voy a tragar con leche de magnesia, ustedes que es una base, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Que eso es antagónico, ácido con base. ¿Y qué va a pasar? Que no se va a absorber, pues, la aspirina, ¿verdad? Como yo esperaría, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay antagonismo. Así de sencillo, ¿verdad? O también dice que su acción farmacológica es opuesta a como ocurre con los estimulantes y los depresores. Algunos drogadictos, por ejemplo, acostumbran a hacer sus propios cócteles a ustedes para ponerse happy, ¿verdad? Y muchos de ellos mezclan, por ejemplo, estimulantes como las anfetaminas con depresores del sistema nervioso central, como lo es el alcohol, ¿sí? El resultado, pues, es locura y euforia y se ponen a llorar también, o sea, es una cosa así caótica, ¿verdad? Pero por alguna razón eso les gusta, ¿verdad? Pero es otro ejemplo de antagonismo, ¿verdad? En donde, digamos, la acción farmacológica es opuesta. Uno es estimulante y el otro es depresor. Entonces los resultados son indeseables, ¿verdad? O sea, realmente ponen en riesgo, ¿verdad? La vida y la salud de las personas, ¿ok? Entonces, estos son los antagonistas. Por otro lado, los antagonistas pueden interactuar, y aquí es donde les decía al principio que son chutes, son metiches, ¿verdad? Pueden interactuar con los sitios receptores e inhibir la acción de los fármacos agonistas, ¿verdad? En otras palabras, si un fármaco tiene afinidad, o sea, capacidad de unirse a su receptor, pero no tiene actividad intrínseca, a este se le va a llamar antagonista,
¿sí? Y ahorita pues que estamos revisando este concepto de antagonismo, me viene a la mente también cómo es que actúan, por ejemplo, los sueros antiofídicos, los sueros que funcionan cuando somos mordidos pues por una víbora o una serpiente venenosa, ¿sí? De ahí es donde tiene pues mucha importancia los torniquetes, ¿verdad? Para evitar pues que el veneno difunda pues por el torrente circulatorio hacia todo el cuerpo. Y también lo importante de administrar lo más rápido posible el antídoto, ¿verdad? Que es un suero antiofídico. ¿Por qué? Porque actúa por antagonismo. Lo que hace es ir a esos, usualmente son neuroreceptores, ¿verdad? A meterse ahí de chutes. Entonces, cuando llega el veneno, que es neurotóxico, altamente neurotóxico, pues ya no pues, puede iniciar ese efecto indeseable pues, en el ser humano, ¿verdad? Entonces, tanto el agonismo como el antagonismo, pues tiene una parte buena, o sea, puede ser buena y puede ser mala, ¿ok? Y aquí, pues, en el caso de los sueros antiofídicos, creo que estamos viendo que podemos salvarle la vida a una persona que ha sido mordida por una serpiente venenosa por este fenómeno del antagonismo, ¿ok? Muy bien. Y esto que les voy a mostrar solamente es una pincelada, solo para que lo tengan o sea de su conocimiento. Un fármaco puede disminuir la reacción de otro por mecanismos diferentes. ¿Cuáles pueden ser esos mecanismos? Como les repito, solamente es para que los tengan ahí, no los vamos a ampliar ni nada porque ya se sale de los objetivos de este tema. ¿Cuáles son esos mecanismos? Pues puede haber antagonismo farmacológico, puede haber de tipo fisiológico, químico, que en realidad debería ser bioquímico, y cinético, ¿ok? Esos pues son los que tenemos y como les repito pues solo es para que ustedes tengan conocimiento de que existen, pero no nos vamos a meter pues a desarrollar, ¿verdad? Si no pues nos pasaríamos los 6 años de la carrera pues estudiando farmacología y no se trata de eso. Esta foto que les muestro pues ahí aparece su servidor. En ese tiempo, el año pasado, se me metió el patín de usar bigote, ¿verdad? Pero sí soy yo. Y estamos ahí con el doctor José Leonidas Recinos, un profesor que yo aprecio mucho, en primer lugar, porque es de Jalapa, ¿verdad? Es mi paisano. Y bueno, pues un profesional muy destacado en el campo de la periodoncia. Él se especializó en periodoncia allá en la Universidad de Kentucky, en Estados Unidos. Y tuvimos el gusto pues de tenerlo pues unos buenos años ahí en la facultad. Y bueno, el año pasado pues inició su proceso de jubilación, ¿verdad? Les digo porque uno no dice hoy me jubilé y ya estuvo. No, esos son trámites que duran pues meses y meses. Yo espero que a estas alturas sí ya esté pues debidamente jubilado. Los estudiantes pues le tenían un poquito de miedo al doctor Leonidas Recinos porque era un poquito gritoncito, decían, ¿verdad? Pero olvidaban de que el doctor, pues el problema que tenía era hipoacusia, ¿sí? Entonces, eso hacía pues que él gritara un poco, ¿verdad? Y entonces los patojos, o sea, los estudiantes se sentían así un poco intimidados pues por la fuerte voz del doctor. Pero la verdad que un profesional pues muy competente, ¿verdad? Y la verdad pues que es una pérdida para la facultad. Pero igual, pues, o sea, todo tiene su tiempo, ¿verdad? Y en algún momento nosotros tenemos que jubilarnos también, ¿verdad? Sencillamente porque hay que hacerlo a ustedes. O sea, todo tiene su momento. Y ya para ir finalizando, jóvenes, solo les quiero recordar, espero yo, pues, en estos días que quedan de la semana o en el fin de semana, hacerles llegar, pues, finalmente este cuestionario de estudio dirigido que es o trata pues la siguiente parte de la farmacología, que es la farmacocinética. Como les dije, nos han pedido que cambiemos un poco pues la metodología de enseñanza virtual y entonces vamos a tratar de manejarlo a través de cuestionarios de estudio dirigido. Pero sí los vamos a hacer de manera presencial, pero virtual, ¿verdad? O sea, altamente recomendado que esto cuando llegue a sus manos lo descarguen en una computadora y lo trabajen pues en computadora, ya que en teléfono creo que se van digamos, a cansar mucho la vista, ¿verdad? Y bueno, ya lo tengo prácticamente
terminado, ¿verdad? Son preguntitas y yo les doy las referencias anatómicas, las referencias bibliográficas. Cuando yo les mande pues el cuestionario, al mismo tiempo les vamos a hacer llegar referencias bibliográficas. El libro de farmacología, pues que para odontología que ustedes ya tienen, ya se los hicimos llegar a través de Diego. Tengo que digitalizar todavía unas cuantas páginas del libro del doctor Tripathi, que es otro libro de farmacología para odontología, y otros que ya tengo, ¿verdad? Pero esos se los vamos a mandar. Y como ustedes ven, pues aquí ya dicen qué página, en qué párrafo, y por poco les pongo en qué línea, ¿verdad? Está la respuesta. Esto es para que ustedes rapidito encuentren la información y la empiecen a analizar, ¿verdad? Ustedes a sintetizar, ¿verdad? Y a determinar qué es importante y qué no es importante. Ese proceso mental es el que a mí me interesa y que por supuesto pues trasladen la información que debe ser, ¿verdad? Como respuesta. Entonces, sí, ya prácticamente lo tengo finalizado. Solo le voy a dar una última revisadita, ¿verdad? Y creo que se los vamos a hacer llegar. Muy bien. Hoy nos abundó un poquito más de tiempo, pero no sé si tienen alguna pregunta que hacer. Ok, si todo está claro como el agua. Entonces, jóvenes, estamos bien. Espero, antes que se me olvide, que hayan aprovechado el paro de actividades académicas del pasado martes para haber asistido pues a su cita de vacunación contra la COVID. Déjenme decirle, hemos estado pues en reuniones ahí en la facultad de directores de áreas y departamentos, y realmente pues la administración del doctor Kenneth Pineda está considerando en serio la reapertura de la clínica, ¿verdad? Que es algo que a sus compañeros de cuarto, quinto y pendientes de requisitos clínicos pues los ha atrasado un montón, ¿verdad? Pero también nunca habíamos trabajado con pandemia y obviamente pues la facultad no estaba preparada para esto, ¿verdad? Hasta es un milagro pues que desde el año pasado hayamos podido dar clases virtuales y todo esto, ¿verdad? Pero ya llegó el momento en que ya topamos de teoría, entonces necesitan sus compañeros de cuarto, quinto y PRC realizar los tratamientos que tienen pendientes. Entonces, la administración actual está trabajando en serio para lograr esta reapertura. Obviamente es en el peor momento de la pandemia aquí en Guatemala. Miren cómo está la cosa de peligrosa, ¿verdad? Muchos contagios diarios, pero les mencionaba lo de la vacunación porque es la medida sanitaria ideal, ¿verdad? O mejor para, digamos, contrarrestar pues los efectos de la pandemia, ¿verdad? La inmunización, eso es definitivamente lo que todos tenemos que hacer. Entonces, les tenía una encuesta, ¿verdad? Pero la vamos a lanzar en la próxima clase hoy. Creo que el lunes nos toca nuevamente, ¿verdad? Y cualquier cosa, pues estamos a la orden. Y la invitación es de que quienes aún no se han vacunado, pues que se vacunen. ¿Por qué? Porque si bien la vacunación es un